Hola, soy Andrea Mila, investigadora de la Fundación Carolina. Bienvenidas y bienvenidas a este conversatorio. Hoy nos acompañan Paz Milet, profesora asociada del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y José Antonio Sanaúja, director de la Fundación Carolina y catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida Paz, bienvenido José Antonio. Me gustaría que conversáramos hoy sobre el estado de las relaciones euro-latinoamericanas. 17 y 18 de julio de 2023 se celebró en Bruselas la cumbre Unión Europea-CELAC. Esta cumbre marca un hito porque precisamente es el reinicio de las relaciones entre ambas regiones. Me gustaría que me comentaran cuál es el balance al día de hoy de las relaciones euro-latinoamericanas. José Antonio. Bueno, la propia celebración de la cumbre fue un éxito, ¿no? En 8 años no se había realizado una reunión de tan alto nivel. El hecho también de que, a pesar de las diferencias existentes sobre cuestiones como, por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania, se lograra acordar un texto común, un texto de consenso, pues también es un elemento muy positivo. Hemos recuperado el diálogo político y tenemos algunos consensos básicos a partir de los cuales avanzar entre ambas regiones. Pero además de ese acuerdo político, se estableció un mecanismo para garantizar que el diálogo continúe, con reuniones cumbres cada 2 años y un mecanismo de seguimiento a partir de los cancilleres y los directores políticos que va a hacer un seguimiento de la agenda birregional. Y hay otros 2 asuntos en los que hubo avances importantes. Uno de ellos fue la voluntad de avanzar con los acuerdos de asociación, algunos de los cuales se encontraban con las negociaciones atascadas, varadas, con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. También se ha logrado en este periodo, ¿no?, culminar la modernización del acuerdo Unión Europea-Chile, ¿no?, algo de lo que probablemente nos puede hablar con mayor conocimiento de causa la profesora Milet, ¿no? Y se lanzó un mecanismo novedoso, ¿no?, para promover las inversiones en América Latina. Y con esas inversiones favorecer lo que llamamos la triple transición, ¿no? Una agenda social de cohesión socioeconómica, una agenda de transformación digital y también de transición ecológica, sobre todo en lo que se refiere a las fuentes de energía. Ese instrumento es la denominada Pasarela Mundial, Global Gateway, por sus siglas en inglés. Es un instrumento global, afecta también a otras regiones, pero lo que se aprobó fue el programa específico para América Latina, con un catálogo muy amplio de proyectos palanca, de proyectos tractor, ¿no?, que pueden promover esas transiciones en los países de la región, en una lógica, como se la denomina, de Team Europe, ¿no?, en la que no solamente ponemos en juego las fuentes de financiación de las instituciones de la Unión, sino también los bancos de desarrollo regionales, los bancos nacionales de desarrollo de los países miembros, actuando conjuntamente, coordinadamente, para apalancar capital y fomentar inversiones sostenibles en la región. Interesante, José Antonio. Paz, ¿qué podríamos esperar de esta hoja de ruta que se ha trazado a partir de la cumbre, específicamente en lo que tiene que ver con temas asociados a la renovación del contrato social en América Latina? Bueno, yo creo que en esos temas hay algunas fluctuaciones o incertidumbre, ¿no? Pero no precisamente por la Unión Europea, que creo que otro resultado de la cumbre es que se ha fortalecido la idea de que la Unión Europea es una alternativa para América Latina, no en el marco de las tensiones entre China y Estados Unidos. Pero en el marco del contrato social, la mayor incertidumbre es la propia región, que ha experimentado el último tiempo grandes fluctuaciones, ¿no? Hay inestabilidad política, pero también dificultades respecto a la gobernabilidad. Están llegando al poder gobiernos muy débiles, con muy pocas mayorías en el Congreso. Y en esa perspectiva yo creo que los avances están muy condicionados, ¿no?, respecto a la capacidad de las élites de leer el sentir de la ciudadanía. Y en algunos países eso está al debe, hay muchísimas dificultades y hay incertidumbre respecto a la continuidad de algunos de los principales gobiernos de la región. Entonces, en ese marco, creo que las dificultades estarán dadas fundamentalmente por una región que hoy está experimentando un proceso particularmente difícil porque está con varias crisis en simultáneo, ¿no?, más allá de las crisis globales, lo que significa las propias crisis que están en la región respecto a un modelo que le es insatisfactorio
pero no encuentran vías o capacidades de poder avanzar hacia una solución, hacia un modelo alternativo. Gracias, Paz. Hilando con lo que tú mencionas, José Antonio, en el anuario de la Fundación Carolina 2023-2024, que se ha titulado América Latina en el Interregno, Política, Economía e Inserción Internacional, del que precisamente eres editor junto a Pablo Stefanoni, se habla sobre el interregno global. ¿Cómo crees, o mejor dicho, a qué nos referimos cuando hablamos del interregno global y cómo incidiría en la relación birregional? Más allá de su significado en el diccionario, el interregno es una metáfora que utiliza Antonio Gramsci en 1930 en sus cuadernos de cárcel, probablemente uno de los momentos más oscuros, ¿no?, que atraviesa Europa en el periodo de entreguerras, con un modelo de orden internacional, de orden político, democracias liberales, de capitalismo de laissez-faire, en fin, la sociedad de naciones como orden internacional en abierto fracaso y de ascenso de fuerzas de ultraderecha, ¿no?, que condujeron después pues, a la Segunda Guerra Mundial. Él utiliza esa metáfora para referirse a un mundo que no termina de morir y otro que no puede nacer. Y la expresión interregno en este caso pues, se ha querido utilizar más allá de la metáfora como categoría analítica, es decir, como una categoría que permita explicar un periodo histórico justamente en el que la globalización en tanto base, estructura histórica y el orden internacional liberal que le dio gobernanza, ¿no?, están en una abierta crisis, ¿no?, están impugnados y cuestionados, y sin embargo, ¿no?, tiene que ver con la reflexión que hacía para América Latina la profesora Milet hace un minuto, ¿no?, y sin embargo no emergen todavía las alternativas en cuanto a qué orden internacional, qué contrato social, qué modelo político, qué formas de democracia pueden emerger. Estamos en ese interregno. Y la pregunta que nos hacemos en ese informe anual es justamente cómo se ubica la región. Hay efectivamente una reflexión sobre el estado de la democracia, sobre la capacidad de sostener o regenerar el contrato social, pero también respecto a cómo la región tiene que buscar una fórmula de inserción en un sistema internacional en el que sí compiten Estados Unidos y China, pero no es ni mucho menos bipolar, no se puede explicar como una nueva guerra fría, sino más bien como una situación de inestabilidad sistémica, ¿no?, de enorme riesgo e incertidumbre, en el que, por ejemplo, encontramos apuestas geopolíticas muy arriesgadas, como las que explican o las que dan origen a la guerra, a la invasión rusa de Ucrania, o ahora a los acontecimientos en Gaza, en la que distintos actores pretenden orientar el curso de la historia y, sin embargo, pues no lo logran, ¿no?, y se abren escenarios muy poco predecibles. Ese es el escenario. Una de las preguntas también que nos hacemos en ese interregno es cómo la región América Latina, puede recuperar su capacidad, su agencia como actor internacional. No ya los países, sino la región como tal. Es una reflexión que se aporta, que concretamente es mi capítulo, es cómo se están rearticulando los procesos de cooperación, concertación e integración regional sobre esas bases, con gobiernos débiles, en un momento que no existen los recursos ni las capacidades materiales que hubo en otras épocas recientes, ¿no?, y que a pesar de todo, pues la región intenta tener voz propia, ¿no?, e intenta abrirse espacios de autonomía frente a esa competencia geopolítica. Interesante, José Antonio. Y justamente ya estamos por concluir 2023 y también está por concluir la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Ya hablando en el corto plazo y hablando ya de 2024, ¿qué podríamos esperar de la relación birregional Unión Europea-América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que en estos momentos hay visiones bastante auspiciosas, ¿no?, de la idea de la posibilidad de seguir con este tránsito que ya se inició, porque hay una voluntad. No hay que olvidar que fueron 8 años, ¿no?, de donde hubo total incertidumbre y que daban cuenta también de una gran dificultad que había en nuestra región de la capacidad de alcanzar una voz común, ¿no? En el momento en que se llega a la declaración en la reciente cumbre, fue una señal muy promisoria, porque en determinado momento no hay que olvidar que no solamente durante la cumbre se dudó de la posibilidad de alcanzar una declaración, sino que fue muy demoroso todo el proceso de ponerse de acuerdo, y lo que da cuenta es de profundas divisiones en la región. Lo que ahí pasa, ¿no?, es sin duda muy promisorio, se ve una perspectiva de futuro, pero también un ámbito de poder plantear, 2 años plazo,
no en la siguiente cumbre, ya una señal importante. Cuando hay otro proceso en que está participando América Latina, que claro, no hay posibilidad de decir qué tan pronto van a poder reunirse, ¿no? Otra señal muy importante es, sin duda, que muchos de los temas ahí planteados hablan de necesidades compartidas vitales. Por ejemplo, la posibilidad de alcanzar autonomía, ¿no es cierto?, en temas de recurso energético, de utilizar las potencialidades de ambas regiones en un contexto en que estamos con una guerra tan difícil como la ucraniana, ¿no? El conflicto ruso-Ucrania, que nos está proyectando hacia futuro temas esenciales y nos están relevando los temas de energía, los temas del agua, la proyección, cómo nuestras regiones se insertan. Y América Latina, a partir del conflicto de Ucrania, está diciendo, bueno, tengo que diversificarse, y la Unión Europea es una respuesta real. Y también en ese marco, ¿no?, de la noción de una mayor autonomía, es vital lo que se está planteando en un escenario de futuro, ¿no?, para América Latina, a partir de la Unión Europea, la modernización de los acuerdos de asociación y el tránsito, que lo que ahora se firma con Chile esta semana, ¿no?, es una señal muy importante. ¿Por qué? Porque había mucho debate interno respecto a este acuerdo y lo que significaba. Y cuando hay un compromiso de avanzar, es porque se da cuenta que entrega una visión de desarrollo muy atingente a lo que se está proyectando en esta lógica, como hablabas tú antes, del nuevo contrato social, ¿no?, del escenario que se quiere como sociedad, y que incorpora una serie de temas vitales para no solamente esta idea de construir una visión compartida, un nuevo contrato social, sino también que proyecta en un largo plazo no solamente la relación bilateral, sino una visión de futuro de cómo tiene que ser el escenario internacional y lo que se debe considerar en el escenario de inserción. Entonces, desde mi punto de vista, hoy es más que promisorio la idea de cómo se está trabajando cohesionadamente en una visión de futuro compartido. Gracias, Paz. José Antonio, mencionaste anteriormente la pasarela mundial o Global Gateway. Me gustaría que insistiéramos brevemente sobre ese tema y que me comentaras cuáles son las implicaciones geopolíticas y económicas en el marco de las relaciones euro-latinoamericanas que asume precisamente la pasarela mundial, y estas implicaciones también dentro del ámbito de la autonomía estratégica o el no alineamiento activo o autonomía regional de América Latina. ¿Cómo podríamos insertar allí a la pasarela mundial o Global Gateway? La Unión Europea desde 2019 está intentando modificar su modelo de desarrollo, antes incluso de la guerra de Ucrania, pues en aras de la sostenibilidad y de la renovación del contrato social con el llamado Pacto Verde Europeo, ¿no?, que es verde, pero también es pacto, es social, ¿no? Y este Pacto Verde Europeo, uno de los problemas que se plantea, otras definiciones sobre los pactos verdes también han abordado esta cuestión, es cómo movilizar los recursos de inversión, ¿no?, necesarios para la transformación ecológica y para el cambio del modelo energético. Hay que movilizar un enorme volumen de recursos, y estos no pueden salir solo ni principalmente de las haciendas públicas o de los presupuestos de la Unión Europea. Hay, por lo tanto, que movilizar el capital privado, que en el pasado ha estado en gran medida en colocaciones especulativas, a promover un nuevo ciclo de inversión productiva y con ello de empleo decente para reincorporar a segmentos muy amplios de la sociedad, ¿no?, que de lo contrario, si no, terminarán siguiendo los cantos de sirena de la ultraderecha. Esta es un poco la lógica del Pacto Verde Europeo. Entonces, lo que se pretende es que el capital público arrastre capital privado hacia esos sectores. Y Global Gateway es la proyección exterior de este modelo, ¿no? Es decir, lo que se intenta es que el capital público arrastre, movilice, ¿no?, a otros actores públicos también, los bancos multilaterales del desarrollo, los bancos nacionales de desarrollo, y que también lleve al capital privado, ¿no?, hacia esas inversiones que se requieren para la transformación productiva. Esto es especialmente importante en América Latina, en el sentido que el espacio fiscal es muy reducido. La región además también está muy endeudada, ¿no?, y por lo tanto pues, no tiene mucho margen para movilizar esos recursos. Podemos discutir si Global Gateway es suficiente o no. Probablemente no. Hay que hablar de condonación de deuda, de canje de deuda por acción climática, hay que hablar del uso productivo de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Hay otros muchos mecanismos de financiación que puedan movilizarse, pero al menos es un elemento que pretende promover
esa transformación económica y con las implicaciones sociales que trae. Esto es en términos del modelo de desarrollo. Ahora, Global Gateway también tiene implicaciones geopolíticas, porque quien hasta ahora tenía una oferta, digamos, atractiva hacia América Latina en términos de capital de inversión era China, ¿no? Y muchas veces se le ha dicho a Europa o incluso a Estados Unidos que, bueno, que aparte de elecciones y aparte de buenas palabras sobre la democracia y los valores compartidos, había que poner recursos sobre la mesa, ¿no? Y bueno, en cierta manera, Global Gateway pues responde a esta demanda. Aquí están los recursos, esta es la forma en la que la Unión Europea puede movilizar el capital. El compromiso planteado en paralelo a la cumbre Unión Europea-América Latina, para América Latina son 46.000 millones de euros. Ojo, no quiere decir que ese dinero esté, ¿no? Es el que hay que movilizar con estos instrumentos. Y esto también plantea algunos de los retos a futuro. Hay que convertir esos compromisos, ese diseño, esa operación que es de movilización, de apalancamiento de recursos, que es la pasarela mundial, que es Global Gateway, ahora hay que concretarlo con proyectos viables, en diálogo con los gobiernos latinoamericanos, en proyectos viables que tengan la capacidad de hacer palanca para las transformaciones sociales en materia de energía y de medio ambiente y también en materia digital que se requieren. Interesante, José Antonio, y precisamente en ese contexto y en un contexto más amplio, ¿no?, en el que Europa necesita materiales estratégicos presentes en la región, se me ocurre el litio, y en el que América Latina también necesita financiar su propia transición energética, ¿podríamos decir que existe algún riesgo de un nuevo extractivismo en la región o ya hay algunas lecciones aprendidas? Yo creo que hay lecciones aprendidas y sobre todo hay dos temas que creo que no había con anterioridad. Uno, una sociedad civil realmente activa respecto a la materia. Y esa es una de las áreas donde en la práctica más se ha aprendido, ¿no? Y también hay la generación de una institucionalidad en nuestro gobierno de la que no se conocía con anterioridad. Particularmente hay señales muy claras desde nuestros países de freno en esa área. Por ejemplo, hay proyectos, hay un caso emblemático. El año, a inicio de los 2000, se inició un proceso que daba continuidad a un protocolo gasífero que habían suscrito Chile y Argentina en 97, que era con la posibilidad de desarrollar proyectos mineros, ¿no es cierto?, en zonas fronterizas entre ambos países. Y en el caso chileno, ese proyecto, que se llama Pascualama, se frenó por motivos medioambientales, después de mucho tiempo y muchos recursos. Yo creo que la acción en materia medioambiental en nuestros países no tiene precedente respecto a lo que actualmente los niveles, los estándares que se están definiendo. Entonces, sin duda, el marco de lo que ahora se desarrolla tiene características muy distintas, con una sociedad civil muy activa, pero también con un área en el mundo empresarial muy ligada a lo que es responsabilidad social, que entiende mucho las consecuencias que pueden tener su acto, ¿no? Y ahí creo que es muy importante, por ejemplo, lo que se está trabajando en materia del litio. Mundo privado y mundo público unido para un recurso que es estratégico, pero también que debe trabajarse no solamente asociativamente interno, ¿no es cierto?, pero también con otros países de la región. Entonces ahí se habla no solamente de avanzar internamente, sino aglutinar esfuerzo para generar normativas comunes. Y siento que en el último tiempo, a partir de la pandemia, se ha unido a otro debate que se ha retomado en América Latina, todo el debate de la dependencia y los costos que ha tenido la dependencia. Entonces, esta lógica de definir ciertos recursos como el sueldo de nuestros países ha calado muy hondo y se está viendo la necesidad de generar, por un lado, mayor autonomía, una productividad, pero muy apegada a recursos medioambientales, y se está aprendiendo de lo que ha pasado históricamente, ¿no?, de que nuestros países han estado vinculados fundamentalmente a ciertos recursos sin resguardar nociones básicas que son esenciales para un crecimiento sustentable y para una inserción, porque también cuando nos insertamos internacionalmente se nos pide ciertos estándares. Entonces creo que no corremos actualmente ese riesgo precisamente porque ha habido un avance en estas tres materias.
si me permites, Andrea, hay un elemento ahí muy interesante en el acuerdo de asociación, la modernización del acuerdo entre la Unión Europea y Chile, justamente sobre el litio. Porque a petición de Chile se hizo una concesión por parte europea para permitir que, más allá de los precios de mercado, haya un precio preferencial del litio, ¿no?, más ventajoso, que permita que sea base para lo que el gobierno de Gabriel Boric ha planteado recientemente, que es una política nacional de litio, ¿no?, que permita industrializar, incorporar mayor valor añadido a ese recurso natural y no caer justamente en esa lógica extractivista del pasado. Claro, porque hay un tema muy importante, ¿no? Cuando se planteaba esto de la modernización, y Chile había planteado, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Boric, al inicio del gobierno de Boric, este reestudio de algunas temáticas, lo que se esperaba es que fuera en consonancia con lo que es prioritario para la política exterior actual, que vaya en la línea de una definición de desarrollo mucho más sustentable y más adecuada a los requerimientos y las demandas de la población, que han tenido distintas formas de expresión, ¿no? Y lo que está en la base transversalmente esta lógica de permitir un desarrollo con mayor equidad. Interesante, realmente. Y ya me gustaría ir cerrando el conversatorio. Y esta pregunta va para ambos. Me gustaría conocer sus opiniones sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, podemos iniciar contigo, José Antonio. Bueno, sobre el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que decir, llevamos 20 años, ¿no?, de negociación, desde que en 1994 se planteó esa primera idea, en 1998 primer intercambio arancelario. En 2019 logramos en el capítulo comercial, ¿no?, un acuerdo de principio, que después fue objetado, ¿no?, fundamentalmente por Francia, por razones medioambientales, ¿no?, por la posición que el gobierno de Jair Bolsonaro había adoptado, una política ambiental absolutamente infame, ¿no? Y lógicamente eso hacía muy difícil que el acuerdo fuera ratificado, aprobado, pues, por los órganos correspondientes en la Unión Europea. No somos ingenuos. Con esa preocupación ambiental había también, muy legítima, había también intereses proteccionistas no declarados por parte de Francia. Desde que se produce en 2019, es decir, muy poco después del acuerdo de principio, se constata que ese acuerdo de principio no se puede ratificar, ¿no?, por la oposición francesa. Y bueno, y hemos tenido desde entonces un proceso de acercamiento de las partes, ¿no?, para ver en qué medida esas preocupaciones ambientales podían incorporarse, ¿no?, a través de un protocolo adicional. Y en las negociaciones de las últimas semanas se había logrado avanzar mucho sobre esa materia. Había también una respuesta aparentemente positiva de la Unión Europea a peticiones por parte de Brasil respecto al mercado de contratación pública, justamente para hacer posible procesos de industrialización. En esas estábamos con mucho optimismo cuando la llegada al poder del presidente Milei, ¿no?, le ha proporcionado a Francia un nuevo pretexto para invocar razones ambientales, de nuevo con propósitos proteccionistas, haciendo que la negociación quedara detenida y que no fuera posible, ahora coincidiendo con la cumbre de Mercosur, pues la firma o la notificación de que se había alcanzado el acuerdo. Dicho esto, ¿no?, las partes han lanzado un comunicado conjunto anunciando que siguen trabajando y que, siendo conscientes de esa oposición, ni mucho menos se abandona la negociación. Hemos tenido, por lo tanto, un jarro de agua fría, pero no se ha tirado la toalla. O sea, todavía, digamos, hay esperanzas de que el acuerdo pueda alcanzarse relativamente pronto. ¿Cómo lo ves tú, Paz? Bueno, yo también pienso que puede alcanzarse el acuerdo. Yo creo que muchas veces el tema, bueno, está la dificultad, ¿no es cierto?, de la política de Bolsonaro, pero también más de fondo había esta tensión que se expresa en el Mercosur, es un sector más aperturista y un sector más proteccionista, ¿no? Y que se ha graficado en otros ámbitos, como el posible acercamiento con China, la mayor apertura. Entonces, no solamente está esta discrepancia europea expresada por Francia de cuestionamiento a la política negacionista que Bolsonaro tenía en el Amazonas, ¿no?, los cuestionamientos, pero también esa expresión de las propias dificultades que ha tenido en el último tiempo el Mercosur. Yo creo que es posible todavía avanzar porque en la práctica gran parte de las políticas que está proponiendo Milei precisamente
que ahora se está utilizando como recurso, están condicionados por la necesidad de obtener mayores recursos, ¿no? Y así lo han expresado en distintos momentos los países latinoamericanos, miembros del Mercosur, que además ahora se está ampliando y se está incorporando Bolivia. El interés de abrirse hacia la Unión Europea, porque puede ser una fuente de recursos vital para algunos países que están en un contexto particularmente difícil. En un momento, Dilma Rousseff quiso movilizar este acuerdo y lo vio como una respuesta a la propia crisis que está habiendo interna. No se pudo llevar a cabo y después, bueno, se recuperó en gran medida por Macri, pero se fue con el tiempo muy justo y yo creo que ahora hay mayor dirección, porque no solamente olvidemos de que llega Milei, hay un nuevo presidente en Paraguay también, que entienden la necesidad de obtener mayores recursos para una región que está en un contexto particularmente difícil. Entonces puede ser visto como una respuesta este acuerdo y no dudaría que en un momento pueda plantearse más ahora que hace algunos años, ¿no es cierto?, particularmente cuando los países que estaban negociando desde Mercosur estaban en bonanza económica, que ahí el escenario frente a la Unión Europea era distinto que el que tienen ahora. Pues muchas gracias, Paz, muchas gracias, José Antonio. Despedimos este conversatorio. Gracias a todas y gracias a todos por conectarse.